Asambleísta nacional del Partido Social Cristiano, Henry A los Tiempos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, buenos días, un gusto estar aquí. Saludos a todos. Que la base para el incremento del impuesto a la renta no sea de $2.000 mensuales, sino 2.500, que el techo de las deducciones personales no sea de $5.000, sino del doble, de 10.000. Son estas apenas dos de las modificaciones que se incorporan al texto que presentó el Ejecutivo. ¿Hay algo de sustancial o es apenas una mano de gato? Una mano de gato, cuando usted ve lo que ha pasado en la Comisión de Desarrollo Económico, es claro pues que se conformó una comisión técnica. Cuando dio el informe, vino un informe del Ministerio de Economía y Finanzas diciendo me reducen en 250 millones esta ley que es recaudatoria totalmente, esto no apunta al crecimiento ni a la formalidad ni a la generación de empleo, ya lo voy a explicar. Y entonces en ese sentido hubo una moción por el partido de gobierno diciendo a ver, espérense un ratito, 2, 3 cositas y pasemos el informe favorable para que el Pleno decida. Prácticamente ningún cambio, muy poco. El Partido Social Cristiano, se sabe, es un opositor a los incrementos de impuestos y preguntarle si van a respaldar esta reforma tributaria sería casi una necedad. Pero su tienda política también es partidaria del equilibrio de las finanzas públicas, de las cuentas fiscales, y se expone que con esta reforma se podría llegar a un déficit de 2,5 puntos del PIB en el 2022 y eso no es poca cosa. A ver, vamos por orden con los conceptos. Primero, apostar por el crecimiento económico y no por la exacción no nos hace oposición. Frase de Francisco Suet, economista muy reconocido en el país. Yo lo agrego, nos hace responsable para con el país. Segundo, o escogemos en usar los recursos con incentivos para la generación de inversión o de empleo, o castigamos el capital, como está pasando, y lo que va a pasar es vamos a fomentar las exportaciones del capital en el país. Tercero, cuando habla de exportaciones de capital se refiere al pago de deuda. Es que no, me refiero a que si van a haber impuestos patrimoniales en empresas, en personas, los capitales en vez de servir para generar inversión y empleo, entonces van a salir del país. No importa el impuesto a la salida de edición, claro, van a salir del país. Tercero, hablemos sobre los impuestos. Hay 1, 2 y 3 en los impuestos. Me va a permitir enseñar esto para ser lo más claro posible. Los impuestos se trasladan. Por favor, los impuestos se trasladan, los acaban pagando todos y especialmente tienen más impacto negativo en los más pobres. Si yo importo un teléfono y pago un impuesto en la aduana, ese impuesto es parte de la estructura del costo del teléfono. ¿Quién lo paga? El que lo compra, finalmente. Eso de que van a pagar las grandes empresas y ellos van a asumir los costos, eso es mentira. No ellos existe. Van a trasladar el costo a los bienes y servicios que brindan. El que no entiende la economía real piensa otra cosa. El que entiende la economía real sabe que eso es así. Segundo, al quitarle el dinero con impuestos, por favor, a la gente deja de comprar. Las empresas dejan de vender, de invertir y de generar empleo. Las empresas al vender menos pagan menos impuesto a la renta, menos IVA, menos ICE. Hay una contracción económica y ¿qué es lo que se genera? Pobreza y miseria. Entonces, ahí no está la salida, está en el crecimiento económico. Y tercero, la reforma tributaria tiene un triple impacto negativo en el bolsillo del ciudadano. Primero, sube el impuesto a la renta. Segundo, baja la deducibilidad. Y tercero, como le dije, los impuestos se trasladan, por lo tanto, sube el costo de los productos. Teniendo esto claro, ¿cuáles son entonces las alternativas que ustedes plantean o que van a plantear ante la Asamblea Nacional? Primero, déjeme explicarle un segundito qué es lo que ha pasado con este cuadro en la reforma tributaria. Primero, el esfuerzo no es compartido entre el Estado y el ciudadano, porque el Estado va a gastar $2.000 millones más y al ciudadano le sacan la plata. Ya voy a enseñar cómo. La primera versión era recaudación por 953 millones, la segunda por 1.500 millones aproximadamente. Es decir, la segunda versión es peor que la primera, 52% más de recaudación. Impuesto a la renta de personas, lo que usted me está preguntando. Veamos esta tabla, así es como mandó el gobierno esto. Fíjese usted, entre los ingresos de $2.000 a los $4.000 hay 209% de aumento, 537, 201, 120%, 102%. Puntos importantes, se elimina el legítimo derecho de las deducciones de la gente, afecta a rango de profesionales que son el motor del consumo, por el amor de Dios, y el incremento es desproporcionado para aquellos que ganan entre $2.000 y $5.000. ¿No es cierto que se afecta únicamente al 3,4% de la población? Bueno, que de la población del Ecuador de 17 millones. Activa. No, eso no es cierto, no. Vamos a los impuestos al patrimonio. Impuesto al patrimonio para las empresas. Fíjese usted nada más para hacer un análisis. El patrimonio de las empresas en el Ecuador, esto sacado del Fondo Monetario Internacional, para que no me digan que la fuente es otra,
es la carga impositiva corporativa total. El Ecuador frente a Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil y Colombia es el con más alta carga impositiva. ¿Qué pasa con este impuesto al patrimonio para las empresas? Las empresas, y lo escuchó Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, dijo una gran verdad. Las empresas no quiebran por falta de utilidad, quiebran por falta de liquidez. Los que somos empresarios conocemos esto. Entonces, se incluye en el impuesto al patrimonio empresas sin ganancia, con o sin ganancia. Existen varios sectores con alto patrimonio y sin liquidez. Y el impuesto afecta también a las medianas empresas, porque patrimonio no es igual que ventas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Las alternativas, Henry. Bueno, vamos a la alternativa. Nosotros pensamos que el gobierno puede recaudar lo siguiente. Me voy a permitir también presentar este cuadro, porque aquí hay que hablar de manera técnica. Si hacemos 4 puntos nada más estoy considerando en este momento. En la nómina del gobierno, el 100% de la nómina es alrededor de 9.000 millones de dólares. 80% dicen no se puede tocar, lo que siempre escuchamos, porque es educación, salud, policía, Ministerio de Defensa y entidades de educación superior. Pero el 20% restante, que son 1.800 millones, si se hace un recorte del 15% son 270 millones por este lado. Y la eliminación de los contratos ocasionales, que hay 40.500 contratos ocasionales, con un valor de 1.212 más costos indirectos salen 1.335 mensual, por 13 meses da 702 millones. Si usted combina, actúa aquí y acá, tiene un promedio de ahorro de 490 millones de dólares. La renegociación de la deuda de China, que aproximadamente tiene un valor hoy de 5.000 millones, si renegocia para liberar la garantía, puede bajar el interés del 7 al 4%, la tasa de interés. Esos son 150 millones de dólares al año. El gasto de inversión, imagínese usted, el presupuesto está preocupado en recaudar y no en invertir. O sea, el presupuesto está hecho para pagar afuera y no para darle los servicios a la gente. Casi 3-1 es el gasto de capital y amortización de deuda frente a inversión. En el Ecuador baja la inversión de 4.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares. Eso es el 2% del Producto Interno Bruto. América Latina tiene el 5% del Producto Interno Bruto de inversión sobre producción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un espacio enorme para hacer el crecimiento económico aquí, en la inversión pública. Si el 50% de esto en promedio durante los años del gobierno se va a asociatividad, alianzas público-privadas, se lo da al sector privado, hay 1.000 millones de ahorro. Aquí está. Y por último, la venta futuro de petróleo. Aquí es donde se necesita en la ley urgente la reforma de hidrocarburos, que dicho sea de paso la sacó la comisión. Este es el punto. ¿Para qué? Para que el gobierno, si hoy hay una exportación de 140 millones de barriles por año de petróleo y el 50%, es decir, 70 millones, se saca un seguro, se faculta para que exista un piso de precio, calculando que el barril de petróleo irá hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar? De 70 dólares por barril, el diferencial es de 10 dólares con el presupuesto general del Estado. En 70 millones de barriles son 700 millones. Aquí está. ¿Cuánto suma todo esto? 2.340 millones. Es que hay que trabajar un poquito aquí y no decirle a la gente, yo subo el gasto, más allá que no calza el Plan Nacional de Desarrollo con la reforma presupuestaria, ni tampoco con la ley tributaria. Se sube el gasto del gobierno en 2.000 millones de dólares y le dicen a la gente, paga tú. Eso no es posible. Hay alternativas entonces para no avanzar hacia el tema de los impuestos. Hay alternativas. Incluso se puede recaudar más. Hay alternativas y la ley tiene cosas positivas, hay que decirlo. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que en la mecánica de votación nosotros no vamos a votar por impuestos, pero sí por lo positivo. Por ejemplo, la eliminación de los IVAs, la eliminación de ciertos ICES, el régimen especial para emprendedores, el impuesto a la herencia y los incentivos a la inversión. Henry Kronfle, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano, gracias por venir a contar. Gracias a usted por la invitación.